Nada mejor Nothing que better mi Dios. than my God. Dile que está a tu lado, da una palmada y no hay nada mejor Say que to nuestro Dios. Say to those next to you, there's nothing better than my Qué God. pandemia ni pandemia. What pandemic? Les cuento I'll tell you guys que en medio de esta pandemia that in the midst of this pandemic, se pueden sentar, hemos sentido la fragilidad we've felt how fragile de lo que es la humanidad. ¿Me humankind puedes is, quedar ahí? Yo te doy la señal. De lo que es la fragilidad of how fragile o qué frágil es la vida. or how fragile life is. El COVID COVID llegó a visitar nuestra casa, came to visit our household, pero no la logró vencer. but it did not defeat it. Yo, mi esposa, Me and my wife, pasamos por una transición, we went through a transition, pero a veces Dios te mete but sometimes God puts o, you o deja que pase por algunas transiciones or lets you go through some transitions con el propósito de mostrarte algunas with cosas. the purpose of showing you a couple things. Le digo que no fue fácil. I say it wasn't easy El que haya sido tocado por el COVID, to be touched by COVID. algunos pues son sintomáticos, Some don't have symptoms, otros no sienten nada, and others do feel things. pero eso no nos aleja de la presencia. But that doesn't separate us from the presence. El cuerpo es frágil, The body is fragile, pero la presencia de Dios es más fuerte. but the presence of God is stronger. Yo no sé de usted, pero yo he tenido pérdidas I don't know about you, but I've had losses de amigos, of friends, especialmente un amigo pastor, especially a pastor who was que my es friend. uno de esos pocos pastores And he was one of the few pastors donde usted puede recostar su cabeza, where you can rest your head, donde usted puede recostar sus pensamientos, where you can rest your thoughts, donde usted puede abrir su corazón, and you can open your heart, donde usted puede hablar de sus victorias where you can talk about your victories, y donde usted puede hablar de sus derrotas, and you can talk about your defeats. donde usted puede hablar de sus You fuerzas, can talk about your strengths, pero también puede hablar de sus debilidades, but also about your weaknesses, sin temor ninguno. without any fear. Porque usted sabe que esa persona, y para recordarle el propósito de Dios en su vida, And to remind you of the purpose of God in your life. el pastor Víctor Serrano, Pastor Victor Serrano, al cual honro who I honor por la oportunidad que Dios me dio for the opportunity that was given to me by God de poderlo tener a mi lado to have him by my side por el tiempo determinado por for the Dios. the determined time by Y usted life. me dice, pero ¿por qué usted está hablándonos de eso? And you can say, why are you speaking to us about that? Porque tal vez usted también tuvo una pérdida de alguien, That perhaps you had the loss of o someone conoce as well, a alguien que perdió a alguien, or you know someone who lost somebody else, pero que también fue honra en su vida. but that was also an honor in your life. Para mí fue un privilegio For me, it was a privilege, y honro la vida de él and I honor his life a donde quiera que vaya. wherever I go. Porque son pocas las personas que yo tengo Because there's few the people that I have que yo puedo recostar mi pensamiento. that I can rest my thoughts upon. Necesitamos de ese tipo de personas. We need those types of people Donde recostar nuestras victorias, where we can rest our victories, pero también hablar de nuestra debilidad. but also talk about our weaknesses. El Señor le dijo a Pablo, The Lord told Paul, en tu debilidad in your weakness, mi poder se perfecciona. my power is perfected. No lo avergonzó de su debilidad. He didn't point out his weaknesses, Lo levantó de ella cuando le dijo, ahí me perfecciono but he en mi lifted poder. him up, and he said that his power is perfected there. No avergüences a las personas de su debilidad. Don't shame people for their weaknesses, Imparte poder en la vida de but ellos place power into their para life que puedan ser vencedores. so that they can be No victorious. critiques la debilidad de alguien, Don't criticize someone's weaknesses, porque ese because that que hoy es débil, that today is weak, mañana puede ser que en Dios use the Lord can para use them fortalecerte a tomorrow ti. to strengthen you. Entonces, doy gracias a Dios por la vida de él. So I give the Lord thanks for his life. Le pedí 2 canciones I asked for 2 songs, y una de ellas and one of them, habla de lo que es la bendición, it talks about what a blessing is. donde habla que Dios te bendiga en tu entrada y en tu salida. And it says that the Lord bless you in your coming in and your going. Y hoy vengo a hablarte And today I come to speak bajo to una you temática. under a Te topic traigo un mensaje that brings a message que tiene que ver con esa canción, that has to do with that. pero que nos va a llevar a una profundidad mucho más alta But it's going to take us to a deeper level, y mucho más entendible. and that's more understandable. Y quiero que vayan a Génesis capítulo 1 versículo 28, And I want you to go to Genesis 1:28. que es la palabra que voy a tomar y ustedes han leído anteriormente And you guys have read this before, para hablarle de lo que les quiero hablar hoy. to talk about what I want to talk about. En esta palabra
In this word, Dios deja registrado God leaves registered algo muy especial en la vida de la humanidad. something that's very important in humankind, Algo que jamás Él quitó de la vida de la humanidad. something that He never took away from Y humankind, algo que todavía se mueve en la vida de la humanidad. and something that is still moving today. Y dice la palabra del Señor. And the word of God says, Y los bendijo Dios and the Lord blessed them, y les dijo: and He told them, fructificad y multiplicaos, multiply, llenad la tierra y sojuzgadla, fill the earth, y señorear en los peces del mar, and govern the en las aves de los cielos in the y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. and all the beasts in the land. Diga todas las bestias. Say all the beasts. No mira el que está a su lado. Así digo yo en mi iglesia. Lo que Dios declara aquí What God declares here, es muy importante it's very important. y va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. And it goes further than we can understand. Me llama la atención donde dice: y los bendijo Dios. It calls my attention where He says, and He blessed them. O sea, antes de algo, Dios hizo algo. So before something, the Lord created something else. Y hoy te quiero hablar And today I want to speak to you del poder que radica en la bendición. the power that's eradicated in blessings. El poder The power que es depositado that's deposited cuando Dios te bendijo. when God blessed you. Dios no te bendijo He didn't bless you cuando tú naciste. when you were born. Dios te bendijo God blessed you antes de nacer. before you were born. La bendición no es algo material. The blessing isn't something material. Esos son añadiduras. Those are something else. La bendición no es algo que tú posees. It's not something that you possess. La bendición es algo que Dios puso en ti. The blessing is something that God placed in you. La bendición The blessing es el producto de la asignación que Dios te dio. is the product of the assignment that God gave you. Dios no puede darte una asignación God can't give you an assignment si no te bendice primero. if He doesn't bless you first. Dios no te va a mandar a hacer nada He won't send you to do anything sin antes bendecirte. without blessing you first. Cuando entendemos el poder de la bendición, When we understand the power of a blessing tanto personal, generacional, in personal and generational, entendemos el propósito en la vida de alguien. we understand the purpose in someone's life. La bendición lo que envuelve What a blessing involves en la asignación por la cual tú estás aquí en la tierra. is the assignment of why you're here on earth. No tiene que ver con tu casa, It doesn't have to do with your house. no tiene que ver con tus It carros, doesn't have to do with your car. no tiene que ver con tu comida, It has nothing to do with your food. no tiene que ver con nada, It doesn't have anything to do with it. pero tiene que ver con la asignación. But it has to do with the assignment. La manera de ver y procesar The way that you see and process las adversidades de la vida, the adversities of life. cuando tú entiendes lo que es la bendición, When you understand what the blessing is, cambia totalmente. they change completely. Tu manera de procesar Your way of processing las tribulaciones acá abajo all the tribulations down here, cambia totalmente. it changes completely. Tú llega a tu vida un metamorfosis. A metamorphosis comes onto your Es life. un cambio de mentalidad It's a change of mentality que te lleva that it takes a you, entender tu asignación. and you understand your assignment. Cuando tú entiendes tu asignación, When you understand that assignment, nadie te tiene que decir: no one has to come and haz tell you, esto, you have to do this. porque ya la bendición de Dios Because the blessing of God reposa sobre tu asignación. is already over your assignment. Las declaraciones de nosotros cambian Our declarations change cuando entendemos el poder de la bendición. when we understand the power of the blessing. Nuestra voz se afina cuando entiendo el poder de la bendición. Our voice gets in tune when we understand that Y la blessing. manera de juzgar las condiciones de otro cambia cuando entiendo el poder de la bendición. And the way we judge, it also changes when we understand that Dios assignment. no hace que nadie nazca God doesn't make anybody be born si antes no lo bendice. without first blessing them. Pero cuando no entendemos que esa bendición está en nosotros, When we don't understand that that blessing is in us, entonces buscamos usurpar la bendición de alguien. then we look for the blessing of someone else. ¿Qué es usurpar la bendición de alguien? What is that to take
someone else's blessing. Es identificarme con ella It's that you identify y with ser it parte de ella. and you become a part of it. El problema de eso And the problem with es that que no me ayuda a exponer is that it doesn't help me y a llevar a cabo la asignación de Dios en mi vida. to go through with God's assignment in my life. La palabra nos enseña And the word shows us la importancia de bendecir a quien nos persigue. the importance of blessing those who chase after us. Eso tiene un principio, And that has a principle. porque a nosotros Because to us, se nos ha bendecido we've been blessed desde antes de la fundación del mundo. since before the foundation of the earth. Lo que nosotros proyectamos And what we project es bendición. is blessing. Y usted va a entender lo que es So you'll el understand poder de la bendición. what the power of the blessing is. La persecución no puede Persecution cannot, it cannot detener la bendición de Dios en tu vida. detain the blessing of God in your life. Se podrá presentar, It can present itself, podrá atrasarla, it can delay it, pero no la detendrá. but it can't detain it. ¿Me está entendiendo? Can you understand? La persecución que a veces tenemos física, espiritual The persecution that we have, o financiera, physically or financially, no quiere decir que Dios no está presente. it doesn't mean that God's not present. Porque Dios te bendijo antes de que eso se presentara. Because He blessed you before that came. En otras palabras, In other words, mi bendición no depende de las circunstancias en la tierra. my blessing doesn't depend on my circumstances. Mi bendición ya ha sido asignada My blessing has already been en base a given la asignación que me ha sido dada. based on my assignment given. Moisés fue perseguido, Moses was persecuted. David fue menospreciado, David was looked down upon. José fue vendido, Jose was, pero ninguna de esas adversidades but none of those adversities pudo determinar lo que Dios había determinado en el cielo con ellos. determined what God had already seen with them in heaven. El Señor dijo God said que iban a venir tribulaciones, that there would be tribulation. pero dijo, yo sé quién tú eres But He said, I know y de who you todas are, ellas yo te voy a librar, and from all of them I'll porque set la you free, bendición mío reposa sobre ti. because my blessing Mi is over bendición camina you. My contigo. blessing walks A with donde you. quiera que tú vayas, Wherever you go, mi bendición te identifica my blessing identifies you. por las Affected dificultades de la vida. by the difficulties of life. O sea, usted cuando entiende el poder que radica en la bendición, So when you understand the power in a blessing que el Padre declaró sobre that nosotros, the Father declared over us, usted sabe que ese proceso, esa you persecución, know that that process, that persecution, lo que está es aguantándome what you are going through, porque sabe que viene algo más grande. it's because it knows something bigger is coming. Te voy a decir algo más. I'll say something more. Cuando tú sientes When you feel que la persecución te está rodeando, that persecution is Dios está rodeando lo que te está persiguiendo. God is surrounding what's going after you. Cuando tú sientes When you que los feel problemas te están persiguiendo, that your problems Dios are going está after you, rodeando los problemas que te persiguen. God is surrounding those O sea que a problems. Dios no se le escapa nada. So nothing Y gets, que en medio de esa persecución, and in the midst of en medio de ese dolor, en medio de ese llanto, la bendición nunca dejará de ser. the blessing never Dile al stops que está a tu being. lado, Dios está rodeando tu problema. Tell those beside you, Dios God's le está surrounding your problem. rodeando. Dios te está rodeando. God is surrounding you. Dios está haciendo una emboscada. Tú no eres una víctima de la adversidad. You're not a victim of adversity. La adversidad Adversity, Dios la permite God allows porque it Él sabe because He knows que ellas nos van a ayudar a desarrollar los talentos that it'll help us que evolve fueron our talents bendecidos por Dios. that were blessed to us by Entonces, God. cuando tú entiendes el poder de la bendición So when you understand the power y of a cuando se blessing, presenta la adversidad, when adversity presents tu talento itself, fluye. your talent flows. ¿Qué es tu talento? What is your Tu talent? asignación. It's your Lo que Dios te assignation. entregó What God para gave you bendecir al cuerpo de Cristo. to bless the Entonces body tu of God. talento se levanta So your talent y rises. dice, si Dios es conmigo, And it says, if God is ¿quién with contra me, mí? then who can against Ay, ay, me? ay. En esta pandemia In this pandemic, hemos sentido el dolor, we've felt pain, pero el dolor no nos va a gobernar. but pain isn't going to govern No us. nos podemos quedar con los brazos cruzados. We can't stay with our arms crossed. Podemos asentarnos a llorar We can stop and cry y a honrar el luto de and alguien, honor someone else, pero no nos podemos quedar en el luto, but we can't stay there porque la iglesia tiene que seguir corriendo, because the church has to tiene keep que running. seguir siendo la voz de Dios It has to continue y tiene being que the voice ser of la God, bendición and it has to be the blessing acá abajo en la tierra. down here on earth. Nuestra actitud
Our attitude y confianza debe ser: and our trust should be, Padre, Father, yo no entiendo, I understand. pero confío. I don't understand, but I trust. Yo no entiendo por qué estamos pasando por esto. I don't understand why we're going through this. Yo no entiendo por qué llevamos 2 años con esto. I don't understand why we've gone Pero through la this for 2 pandemia years. que nos está rodeando, But the pandemic that's surrounding us, yo confío que tú la estás rodeando. I trust that you're surrounding it. Y que algo bueno And that something saldrá de todo good esto. is going to come out of all of this. Algo bueno Something good se despertará en tu will cuerpo. awaken in your body. Padre, Father, tú no cambias. you don't change. Si tiene que pasar lo que tiene que pasar, If what has to happen tiene has to que happen, pasar. then it has to. Pero aún en medio de la tormenta But in the midst of the o storm de la or pandemia, of the pandemic, tú nos transformas. you transform us. O sea, cuando tu forma de confesar cambia When your form of confession de víctima changes, of victim a victorioso, to victorious, entonces el cielo te oye. then the heaven hears you. ¿Usted me está entendiendo? Do you understand? Padre, tu voluntad es perfecta Father, your will is perfect y tu voluntad es buena and your will is good y tu voluntad es agradable. and your will is agreeable. No importa lo que pase. No matter what happens, Perdí mi trabajo. I lost my Tu job. voluntad es buena. Your will is Tu good. voluntad es perfecta. Your will is perfect. Tu voluntad es Your agradable. will is pleasing. Perdí un familiar. I lost a family Tu voluntad es member. buena. Your will is Tu good. voluntad es perfecta. It's perfect. Tu voluntad es It's agradable. agreeable. Dios no está exento de tu dolor. God is in the middle of your pain. Él no está exento a tu dolor. He's not ignoring your pain. Pero cuando tú pones a Dios por encima de tu dolor, But when you place God above your Él pain, lo llena todo. then He fills everything Lo que parece estar vacío. that seems like it's empty. Cuando la escasez visita tu casa, When bad things visit your home, tú no dependes de las finanzas. don't depend on your finances. El maestro nos los mostró. The teacher showed us 5,000 personas, 500 people, entre ellos niñas, niños, in the midst of them children, mujeres. women. Los discípulos le dicen, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? The disciples said, how are we going to feed these Jesús people? no tenía chavo. Jesús no tenía dinero, They didn't have money, pero tenía el reino de su lado. but they had the kingdom on their side. Jesús no tenía dinero, God didn't have money, pero tenía la bendición del Padre. but He had the ability of the Cuando Father. tú tienes la bendición del When Padre, you have the blessing of the Father, donde hay escasez, where there's nothing, aparece abundancia. there's abundance. Cuando tú caminas con la bendición, When you walk with the blessing, las cosas no escasean, things don't, aunque no parezcan que estén ahí. even if it looks like there's Lo que nothing. quiero que entiendas con esto What I want you to understand es que with la this bendición de Dios is that God's blessing no va a ser afectada por nada, is not affected by anything, por nada, by nothing, por nada. by nothing. En otras palabras, In other words, ¿qué es la bendición? what is the blessing? ¿Qué es la bendición? What's the blessing? Pastor, yo pensaba que la bendición era un carro. Pastor, I thought the blessing was Pastor, la casa que for tengo, the house that I have, la familia que tengo, the family that I have, los hijos que tengo, the children that I have, las hijas que tengo, the daughters that I have. son parte de la, They're a part of it, pero no son but they aren't it. la bendición. The blessing. La bendición The blessing te fue dada that was given por causa de la asignación. by cause of your assignment. Yo no sé si la cacharon. I don't know if you caught it. ¿La cacharon? Did you catch it? O sea, por eso la palabra dice en Proverbio, And that's why the word says in Proverbs, no corras tras la bendición, don't run after the blessing, porque la bendición correrá tras ti. because the blessing will run after you. Tú estás capacitado You have the ability antes de haber nacido, before being born, pero no sabía que estabas capacitado but you didn't know that you had hasta this que se te ability reveló la bendición. until the blessing was revealed. La bendición está The blessing is en la asignación. in the assignment. ¿Qué fue lo que dijo el Padre de ti? What was that the Father said about you? Vas a ser una adoradora. You're going to be a worshiper. Esa es tu asignación. That's your assignment. Si mi asignación es adorar, If my assignment is to cuando worship, yo me dedico a mi asignación, when I dedicate myself la to that misma unción assignment, que corre sobre un pastor, the same anointing corre over a sobre mi pastor vida. runs over my life.
Las mismas sanidades que provoca un pastor the same healings that son come from provocadas a pastor través de mi alabanza. shine En through. otras palabras, In other words, la asignación lo que me lleva what the assignment es abrir la brecha is to open para the que door otros entren. so that others can go through. O sea, cuando yo me dedico a mi asignación, So when I dedicate myself to my assignment, yo le estoy diciendo a mi bendición: I'm telling my blessing, fructifícate y multiplícate. multiply and bear fruit. Y no solo eso, la asignación And not just that, but the te da el assignment, poder it gives you the power para juzgar las cosas. to judge. Ay, pastor, pero quien juzga es Dios. Pastor, but God only judges. El Señor sabía que Adán en algún momento tenía que sojuzgar las cosas, God knew that Adam had to, crear juicio he had to create bajo la judgment bendición que él tenía. under the blessing that he had. Por eso fue que le dijo: no comas And that's why he said, del "Don't árbol eat de la ciencia del bien y del mal. from the tree of Te doy science of good and autoridad bad. sobre él, I give you authority para que over cuando te it, tente so that when it no te tempts robe la identidad. you, it doesn't steal your identity. El problema es The problem que is las tentaciones buscan that temptation look nublar nuestra vista to cloud our vision hacia la bendición de Dios towards the blessing of God y no entender and not understand que Dios nos ha dado autoridad that God has given us en el authority Hijo in the Son sobre toda potestad above all que está acá abajo en la tierra. that are down here in earth. Entonces, si la bendición es mi asignación If the blessing is your assignment y no entiendo and I don't understand mi asignación, my assignment, no estoy viviendo then I'm not living en la bendición. in the blessing. I just living. Solo estoy viviendo, I'm just living, pero no estoy viviendo but I'm not living en la bendición. in the blessing. Todo lo que te rodea, Everything that surrounds you, Dios lo rodea. God surrounds it. Quiero que vayan a Jeremías capítulo 1 versículos 5 al 9. I want you to go to Jeremiah, Y voy a usar a Jeremías and I'm going to use Jeremiah como un ejemplo. as an example. Que a veces nosotros nos encontramos And sometimes we find porque no ourselves entendemos la bendición que reposa sobre nosotros. not understanding what the blessing is above us. Jeremías capítulo 1 versículos 5 al 9. Jeremiah 1, 1 to eh, 9. en la Biblia traducida al lenguaje actual, dice de la siguiente manera: It says as follows. yo te elegí I chose you antes de que naciera. before you were born. Yo te elegí I chose you antes de que naciera. before you were Te born. aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. I separated you to speak to the nations of my name. Y dice la palabra And it says the word que of the Jeremías Lord le contesta: that Jeremiah said, Dios Todopoderoso, all-powerful God, yo no sé hablar en público I don't know how to speak in y public, todavía soy muy joven, and I'm still a child, pero Dios me tocó los labios but God touched my lips, y me dijo: and he said, no digas don't say que eres muy joven. that I am too young. A partir de este momento, Starting this moment, tú hablarás por mí. you will speak on Wow, me. qué responsabilidad. What Tú hablarás responsibility. por mí. You will speak for me, Irás a donde quiera que yo te mande and you'll go wherever I send you, y dirás todo lo que yo te diga. and you'll say what I tell you to say. No tengas miedo, Don't be afraid. yo estaré a tu lado I am by your side para cuidarte. to take care of you. Wow. Jeremiah, Diciéndole: yo te elegí. saying, I chose you. En otras palabras, esa palabra elegir In other words, chosen, tiene que ver también con te bendije. it also means I blessed you. En el hebreo tiene que ver con eso. In Hebrew, it has to do with that. Dios no te puede elegir God can't choose si you antes no te ha bendecido. if he hasn't blessed you first. Tú llegas a la tierra ya bendecido, You come to earth already blessed, pero descubres la bendición but you discover your en blessing el transitar de la vida con Cristo. in the transition of life with Christ. Y el Padre le dice a And the Jeremías: Father says to Jeremiah, hijo lindo, blessed child, yo te elegí, I chose you. yo te bendije, I blessed you. yo te equipé I equipped you para una asignación. for your assignment.
te equipé. I gave you all the abilities. El problema es que nosotros queremos ver The problem is that we want to see con qué nos equipó. what he equipped us with. Y el equipo And the equipment, se te pone it's on cuando tú vas en pos de la asignación. whenever you chase after your assignment. El ejército no se arma The army doesn't get ready cuando no está en batalla. when they aren't in battle. El ejército se le arma The army gets cuando va para la batalla. when they're going to battle. Se le dan las estrategias They're given the strategies cuando van para la batalla. when they go to battle. Y cada asignación que se le da a un ejército, And every assignment given to an army, que se va a encontrar en certidumbres, they're going to find themselves in situations que no van a saber qué hacer, and they're not going to know what to do. allí aparecen ideas And ideas appear que no estaban en el pensamiento. that weren't in their mind. Entonces el padre le dice, yo te elegí. So the father says, I chose you. Y el padre te está diciendo a ti hoy, yo te elegí, Is saying, I chose you. yo te bendije. I blessed you. La bendición está en ti. The blessing is in you. Es la asignación que puse en tu vida It's the assignment placed on y your que life nadie más la puede llevar a cabo. that no one else can go through with. Antes de la pandemia Before the pandemic, ya habíamos sido elegidos. we were already chosen. Antes de los problemas Before the problems, ya habíamos sido elegidos. we were already chosen. Antes del dolor Before the pain, ya habíamos sido elegidos. we were already chosen. Antes de cualquier momento inesperado Before whatever unknown ya yo circumstance, había sido elegido. I was already chosen. O sea que cuando llegan los momentos inciertos, So when those uncertain moments show up, tú te paras en la plataforma de tu asignación you stand in the platform of your assignment y tú le dices al and infierno, you tell hell, escúchalo bien, listen closely, con corazón humilde, with a humble heart. ya yo he sido elegido I've already been chosen, y tú no vas a parar and you cannot lo stop que Dios puso en mí. what God placed in me. La elección tiene que ver con la bendición. The lecture has to do with blessings. La bendición tiene que ver con la habilidad especial que Dios te entrega And the blessing has to do with your special ability para given llevar by a cabo God la asignación to go through with your assignment que Dios te entrega. that God gave to you. Yo no sé tocar el piano, I don't know how to play the no piano. tengo la habilidad. I don't have that ability. Me encanta escucharlo, I love to listen to me it. encanta que otro lo toque. I like other people to Dios play me it. da la habilidad de escucharlo, God gives me the ability to pero no de tocarlo. but not to play it. Pudiera tocarlo. I could play it. No quiere decir que no pueda aprender, It's not that I can't learn. pero hay una diferencia entre aprender But there's a difference in y vivir learning apasionado por eso. and to have a passion for Son it. dos cosas There's diferentes. two different things. Yo puedo pastorear I can be a pastor y no ser un pastor apasionado. and not be a passionate pastor. Hay pastores que pastorean, There's pastors who pero no son pastor, apasionados. but they're not passionate. Cuando tú vives en la asignación, When you live in the tú vives assignment, apasionada de ella. your life is full of Que aunque te passion for cueste llegar a la cruz, it. Even if it costs tú to go to the cross, te apasionas por lo que estás you're haciendo. passionate about what you're Cuando doing. tú sirves, When you serve, si tu llamado es servir, if your calling is tú to vives serve, apasionado por servir a la gente. your life is filled with Cuando passion. haces milagros, When you do miracles, cuando tú sabes que Dios te da el don de hacer When milagros, God gives you the de ability, llevar sanidades a cabo, when you heal tú vives apasionado You live de llegar a la vida de los enfermos y poner las and manos. to place hands. Nadie te roba la pasión, Nobody steals porque that es donde radica la bendición. because it's where that passion, that blessing is. La pasión de Cristo fue The passion of Christ salvar al mundo. to save the world. Su asignación fue His assignment salvar la humanidad. was to save Por eso mankind. vivía apasionado That's why he lived y in veía passion. al pecador And he saw the sinner justo ante los ojos de Dios. just on the Por eso derrama su gracia That's why his grace para que falls, a través de so ella that through it, nosotros que todavía no hemos sido perfeccionados completamente us who haven't been pudiéramos perfected llegar a la presencia del can go to the Padre. presence of the Father. Cuando tú comienzas algo When you start something y las circunstancias de la vida and life circumstances te roban la asignación o la posición, steal the position or the assignment, entonces tienes que examinar. then you have to examine. Porque cuando
tú empiezas a descubrir tu asignación, Because when you discover your assignment, tú estás dispuesto a poner tu vida por ella. you're willing to place your life. A ti no te interesa lo que la gente diga, murmure en Facebook, hablen o dejen de decir, You don't care what others porque gossip, esa es tu pasión. because that's your Tú passion. ignoras las críticas, tú ignoras lo que está pasando, porque tú sabes que Dios te llamó para eso y que no importa lo que diga la gente, tu asignación, estás moviéndote en ella. Por eso es que le dice a Adán, fructifica y multiplícate. And that's why he told Adam, have fruit and Tu multiply. asignación te fue dada para fructificarla The assignment was y placed in multiplicarla. so it could multiply. Entonces tiene que haber algo So there has to be something donde yo pueda fructificar mi asignación. where you can bear fruit with your blessing. Tiene que haber algo There has to be something donde yo pueda where you hacer crecer mi asignación. can grow your assignment in. Tiene que haber algo There has to be donde yo something pueda hacer un depósito de mi where asignación. you can deposit that position in. Tiene que haber alguien, tiene que haber algún lugar, porque Dios no da asignaciones por darla. Because God doesn't give you an assignment Hay generaciones esperando mi asignación. waiting for my assignment. Hay generaciones esperando lo que Dios ha sembrado en mí. There's generations waiting for what God has planted in me. Yo no puedo depositar en todos los lados. I can't deposit everywhere. Hay lugares específicos donde Dios me ha mandado a depositar. There's specific places that God has sent me to. Si yo deposito mi dinero, If I deposit my money, por ejemplo, el mío va a Navy Credit Union. for example, mine goes to Navy Credit. Si yo voy a un banco que haya por aquí, ¿cuál? ¿Ah? Ese mismo. If I go to the bank Vengo of America allí y voy a depositar. and I go and I deposit Y traigo $1,000. and have $1,000, Y le digo a la cajera, ¿sabe qué? Vengo a depositar esto en mi cuenta. and I tell the cashier, I'm going to deposit this on Cuando my ellos account. empiecen a buscar la información, When they look for the information, dice, Señor, usted no tiene cuenta con nosotros. they'll say, you don't have an account with us. Aquí usted no puede depositar, tiene que abrir una cuenta primero. You can't deposit it first. You have to Entonces have no an me account reciben el dinero first. So they don't take my porque money no tengo una cuenta ahí. because I don't have an Pero account cuando there. yo voy al banco, But when I go to the bank, donde yo tengo mi cuenta where I have an y account, hago el depósito, and I make the me lo deposit, reciben bien. they'll receive it. ¿Qué te estoy diciendo con esto? What am I saying Tienes with que this? saber dónde sembrar tu asignación. You Tu have- asignación no se puede sembrar en todos lugares. You can't plant that assignment. Hay lugares específicos There's specific places donde Dios te va a enviar where God is a sembrar tu asignación. to plant that Por assignment. eso Jesús le dijo a los discípulos, And Jesus told no his tires las disciples, perlas sobre los cerdos. don't throw No the deposites sobre los cerdos, deposit porque la van a estrujar. because they're going to tear No it la van a apart. recibir. They're not gonna Pero receive cuando it. tú vas al lugar que Dios ha preparado But when you go y to que the está place esperando prepared tu by God, depósito, ay, 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 allí la gente lo recibe People will receive it. y lo recibe con gusto. Say they'll receive it with joy. Lo bueno a esto es The good thing about this que cuando tú vas a depositar a un lugar is that when you go to deposit que te somewhere ha sido asignado, that's been assigned to you, la gente te trata con agrado. people treat you with joy. Entre, They oye, te say, tratan "Come in." como que, tú te sientes como que estás volando. You feel like you're flying. Cuando tú vas al banco, When you go to the bank, ¿y cómo está Emilio? Señor Emilio, me dicen señor. they'll say, Señor, Me ven las canas, creo, y dicen que pues. Y yo lo que tengo son 18 años, acabo de sacar la licencia. ¿Cómo está, señor Emilio? Ya me conocen. they already know me. Y una sonrisa. And with a Y yo lo más smile. bien, vengo a hacer un depósito. And I said, good, I'm here to make a deposit. Y ya ellos saben, porque ahí está el depósito de las iglesias, las ofrendas y esto y lo otro. And they know Y because te I'll tratan con deposit. esa amabilidad y tú te sientes como que, ¿quieres una botellita de agua? Sí, sí. And they ask him if he wants water. Pero cuando tú vas a un lugar But when you go to a place que no te ha sido asignado, that has not been assigned to you, te pasa lo que le pasó a Pablo. it happens what happened Cuando to la Paul. iglesia oraba When the church prayed, y le decía, no vayas a and Jerusalén, I said, don't go to Jerusalem. no te van a They recibir. won't receive you. No es el tiempo, no es el momento, It's not the time, no it's está not en the tu moment, asignación. it's not in Y your como assignment. Pablo era josco, tú sabes, since que he was- yo me meto donde sea, porque él era así. He said, I'll go Él vivía wherever. apasionado, He was passionate about pero it, la pasión me guía but the passion guides me a tener una asignación fructífera. to have fruit in my assignment. ¿Y qué le pasó a Pablo? And what did Paul? Recibió what happened? cantazo, He received. They hit him. rechazo. He received rejection, Por eso Jesús and that's why Jesus. le dijo, yo vine a la casa de Israel.
He said, I came to the house of Israel porque se supone que viniera a la casa de Israel. because I was supposed to come Pero to the ellos house no of me Israel. recibieron. But they didn't receive Mas me. a los que me recibieron, But those who did receive les me, entrego la autoridad I give the authority de ser llamados hijos e hijas to be called children del Dios Altísimo. of the Almighty God. Es una autoridad. It's the authority. Es una autoridad. It's an authority. Y me encanta cómo el Señor le habla a los maestros, And I love how he speaks to the a los teachers, escribas, to the scribes, a los fariseos, to the Pharisees, a los seduceos, to the a los jebuseos y todo lo que tiene que ver con seo. Eso. Él le dijo, yo no he venido He told them, I didn't come a sanar to heal a los que se creen que están sanos. to those who think that they're healed. Yo he venido a sanar I came to heal a los enfermos, the a los abatidos, ill and a los que todavía no han identificado those who still haven't su identified propósito y su asignación en la vida, their purpose and assignment de los to cuales life, vosotros estáis alimentando to who they're y de los cuales vosotros and to whom están destruyendo. you're Y cuando destroying. empiezan a descubrir el propósito, And when they discover the purpose, cuando empiezan a descubrir su asignación, when they discover the assignment, ustedes le cierran las puertas. you close the doors on them. ¡Cha! Le cierran las puertas. They close the doors. Pero gloria al Eterno, But glory to the que eternal. por la sangre del Cordero, And through the blood of aquel the Lamb, velo se rasgó. the veil Y was ahora broken, el altar está abierto and the altar is open now para el lisiado, para el enfermo, to the ill, para que puedas descubrir por qué Dios te creó y para qué Dios te creó. what God created you for. Siga la conversación Follow the conversation con Jeremías. with Jeremiah. Y Jeremías le dice al Señor, And Jeremiah tells the Lord, yo no sé hablar. I don't know how to speak. Jeremías le dice al Señor, Jeremiah tells the Lord, yo no sé hablar. I don't know how to speak. ¿Le estaba diciendo una verdad Jeremías? Was he telling the truth? ¿Estaba siendo sincero Jeremías con Dios? Was Jeremiah being sincere with God? Desde su posición sí, From his position, yeah. pero no toda sinceridad para Dios But not all sincerity to God. es sincera. It's honest. Escucha, Jeremías le estaba siendo sincero Jeremiah was being sincere. y le dijo, And he said, yo no sé hablar. I don't know how to speak. Moisés fue así también. Moses was like this too. Y si me envía a este público, And if that public see me, yo no sé qué le voy a decir. I don't know what I'm going to tell them. La promesa The promise es mucho más grande is a lot bigger que cualquier adversidad. than any adversity. De hecho, la promesa sobrepasa la adversidad. In fact, the promise is bigger than the adversity. Y escuchando al Padre, And listening to the Father, me lo imagino mirando a Jeremías I can imagine looking at y Jeremiah diciéndole, tú no, todavía no has conocido saying you still haven't learned tu capacidad. your abilities. Pero no es que no But sepas it's not that you don't know hablar. how to Es speak. que no has conocido It's that you haven't lo known que hay dentro de ti. what's inside of you. Entonces el Señor diga, nos arregla la confesión. So then the Lord fixes our confession. Diga, Señor, arréglame la confesión. Say, Lord, fix my confession. Y le dice a Jeremías, And he tells Jeremiah, no digas. don't say, Ay, ay, ay. No digas don't say que eres muy joven that you are too young y que no sabes hablar. and that you don't know how to speak. No lo digas, Don't say, porque eso no está escrito because it's not written en la bendición que deposité sobre ti. in the blessing I've deposited within you. No digas Don't say que no puedes, that you can't cuando todo lo puedes en Cristo when you can do all que te things fortalece. in Christ that strengthens No you. digas Don't say que estás enfermo that you're sick cuando yo soy tu sanador por excelencia. and he heals you. No digas Don't say que estás sin nada that you have nothing cuando yo soy tu proveedor en todos. when I provide everything. ¿Por qué el Señor lo está contrastando con esto? Why is God showing him this?
Porque el Padre solo responde a lo que está escrito en los cielos, Because he only responds to what's written in the heavens. a lo que ya Él predestinó antes de la fundación del mundo. What was already predestined before the beginning of earth. Entonces le dice a Jeremías, no diga eso, So he tells Jeremiah, don't say that. diga corrección. Say correction. Mi confesión My confession tiene que ser corregida. has to be corrected. Yo no puedo confesar I can't confess por lo que el mundo me muestra. by what the world shows me. Yo confieso por fe I confess by faith que esta pandemia cesará that this pandemic will y que aún en cease, medio de la pandemia la gloria de Dios sigue manifestándose. that in the middle of the pandemic his blessing is showing. No digas soy muy joven. Don't say I'm too young. ¿Cuántas veces tú no le has dicho How many times have you said a la asignación? to your assignment, No sé. I don't know? El problema es que Dios no te llamó porque tú sabías. The problem is that God didn't call you because you Él knew. te llamó porque ya Él depositó en ti eso. He called you because he deposited that Y in tú you, lo vas a ir descubriendo. and you're going to discover it. Cuando la confesión es limitada, When the confession is limited, nuestra vida se limita. our life is limited. Cuando la confesión es limitada, When that confession is limited, nuestra vida se limita. then our life is limited. Nosotros, Us, te voy a dar un ejemplo mío personal. I'll give you a personal example. Hace como algunos mes y medio atrás, About a month or month and a half ago, el lugar donde nosotros estábamos the place where we were, era un building de metal. it was a metal building, Un building que cabían sobre algunas 100 personas, a building that housed about 100 people apretado. tightly. Era el único arca que teníamos. It was the only place we had. Y el dueño de ese local And the owner of the property, decidió cambiar he decided to change la propiedad the property de comercial a industrial. from a commercial building to an industrial building. Entonces, al cambiar de comercial a industrial, So by changing from commercial to no industrial, pueden haber iglesias en ese lugar. there couldn't be a church there. Cuando cambia de comercial a industrial, When it changes from commercial to industrial, entonces solo había una opción. so there was only one Nosotros option. teníamos que cerrar We had to close, y no teníamos a dónde ir. and we didn't have anywhere to go. Entonces no sabía qué hacer. So I didn't know what to do. Levantamos una célula en casa We raised a group y at home. utilicé mi casa I used my home para recibir a los hermanos to receive all of the brethren, y allí compartíamos la palabra. and we shared the word there. Yo podía cuestionar a Dios I could question God y decirle, Señor, ¿cómo tú nos vas a cerrar esta puerta and say, God, how could you close si this es el lugar door de reunión que tenemos? if it's the place that we have? Y decirle por qué estas cosas pasan. And I could say, why do these things happen? Podía decir, yo no sé qué es lo que va a pasar. I could say, I don't know what's going to happen. Pero cuando tú te paras en fe But when you stand in faith y confías en Dios, and you trust in God, aún en medio de las circunstancias, even in the middle of the circumstance, nosotros, yo digo, Dios nos sorprendió I say that God surprised us con un baby nuevo. with a new baby. La palabra dice que Dios es el que cierra y abre And puertas. the word says that God opens and closes Hace doors. 2 semanas atrás, So 2 weeks ago, Dios nos puso en un local God placed us in que a place tiene la capacidad that has the ability de retener a 700 to personas. have 700 people. Y no solo eso, nos los entrega todo. And not only that, Bendito sea el nombre de Dios. blessed is the name of God. Dios tiene pensamientos más grandes, God has bigger que thoughts nosotros. than us. asignaciones. Assignments. A lo mejor si me hubiera quedado allí, Perhaps if we would have stayed there, me adaptaba a la asignación. then I would have lost De on my 100 assignment personas. of 100 people. Mi pensamiento se esclavizaba y no ensanchaba. My mindset was Pero to stay cuando there, Dios te llama but when God a calls una you asignación grande to a greater y assignment, tú no te mueves, and you don't move, Él te mueve. then He'll Él move. busca cerrar la puerta para abrirte la que Él tiene preparada. He'll close the door to open the door. Dile He has al que está a prepared. tu lado, Tell those on your no side, te acomodes don't get used a lo to que estás hoy. what you are today. Piensa grande. Think bigger. Piensa como Dios piensa. Think the way God thinks. Por eso Jeremías no entendía esto. And that's why Jeremiah Cuando didn't Dios le understand dice, this. cambia tu pensamiento. When God said change your No mindset, digas que eres pequeño. don't say that you're No small. digas que eres pequeño. Don't say that you're Porque small. ante ellos está el grande, el poderoso, el omnipotente de Israel. Because the all-powerful is before you. Cuando tú minimizas la asignación, When you minimize the situation, estás minimizando al Dios que te la dio. you're minimizing the God that gave it to you.
¿Qué quiere decir What does this mean? la palabra bendición? The word blessing. En el original hebreo, In the original Hebrew, lo que esta palabra significa es what this word means Barak. is Barak. barak. Que lo que quiere decir es And what it means, proclamar la intención de Dios. proclaim the intention of God. O sea, cuando usted oye, dice que Dios te bendiga, que Dios te guarde, So tu when you salida, hear, God bless tú estás you, proclamando you're proclaiming la intención de Dios en la vida de alguien. in the life of someone else. Escucha bien. Listen closely. Proclamar la intención de Dios To proclaim the intention of God y estar contento en el lugar que me encuentro. and be happy in the place where you are. No adaptarme a, sino estar contento Not en to el be lugar que me encuentro. Not to be adapted to it, but to be happy with where you are. Ser agradecido To be con lo que thankful tengo, with what you have, pero no but not limitarme a ello. to limit yourself to it. En otras palabras, In other words, lo que tú le dices a alguien, what you tell someone cuando tú le dices bendecido, when you tell them blessed, no Dios te bendiga, no, it's not God bless you. porque esto Dios lo arregló en mi vida, en mi corazón, y yo espero que usted me entienda. Because God fixed all this, and I hope you Cuando usted le understand it. dice a alguien Dios te bendiga, When you tell someone God bless es you, porque la bendición de Dios todavía no radica en ti. it's because His blessing is eradicated within you. Escuche bien. Listen closely. Si yo le digo a Johnny Dios te bendiga, If I say God bless you, yo no estoy reconociendo la bendición que está sobre él. I'm not recognizing the blessing that's Si over yo le him. digo, Ana, Dios te bendiga, If I tell her God bless you, yo no estoy reconociendo que hay una bendición sobre I'm ella. not recognizing that there is a blessing over Pero her. si yo le digo a ella, But if I tell her bendecida, blessed, le estoy diciendo, tú eres bendecida, I'm telling her you are blessed. tú eres bendecido. You are blessed. Que las intenciones de Dios se cumplan en tu vida, That God's intentions como ya Él las are in your life, determinó desde antes de la fundación the del way mundo. He determined it before the founding of the world. ¿Cuánto tiempo tengo? How much time do I Ok. Por eso es que Dios le dice And that's why God says, y nos aconseja y nos dice, and He tells us, bendice al que te maldice. bless those that curse you. Ay, 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 yo quisiera que tú entendieras. La maldición es la intención de hacer un mal The curse has the intention o de decir algo que esté incorrecto. of saying something that's incorrect. Pero cuando tú bendices a esa persona, But when you bless that person, tú le estás diciendo que Dios haga you're telling como them, Él ha determinado en los cielos que va a hacer contigo. God do as He pleased to do with you in the heavens. En el original In the original, griego, la palabra quiere decir in Greek, the word means eulogia. eulogia. Eulogia es hablar bien de It's to speak good of, o declarar la intención y el favor de Dios sobre or alguien. to declare the intention of God over someone. Santiago nos da un vislumbre de esto. James gives us an example. Santiago nos dice, de una misma lengua no puede proceder bendición y maldición. From one tongue can come blessings and curses. O tú bendices Or you bless, o tú maldices. or you curse. Cuando tú hablas mal de algo o de alguien, When you speak bad about something or tú someone, estás maldiciendo eso. you're cursing them. Pero cuando tú proclamas la intención de Dios, But when you proclaim the intention of tú God, estás diciendo, you're saying Dios va a hacer contigo algo God's going to do something que with todavía tú no that conoces. you still don't know of. El favor de Dios caiga sobre tu vida. The favor of God La fall gracia upon de your Dios life. caiga sobre tu vida. His grace fall upon your life. Cuando tú bendices, When you bless, tú estás hablando las intenciones de Dios you're speaking the intentions para la of vida God de alguien. for the life of someone else. Nosotros tenemos, We have, como en todas las áreas, like in all areas, hay a veces
iglesias con culturas que no entienden nuestro mensaje. Sometimes there's churches with cultures that don't understand our message. Y como no entienden nuestro mensaje, And since they don't understand our nos message, critican, they criticize, hablan mal de they nosotros speak bad about us, y dicen cosas bárbaras. and they say outrageous things. En cambio, yo tengo la autoridad In change, I have the authority de poder corresponderles de igual manera. to correspond them the same way. Pero si voy a la palabra, But if I go to the word, la palabra me enseña algo diferente. it shows me something different. Ellos no entienden la cultura de tu iglesia. They don't understand the culture of your church. Ellos no entienden la bendición que reposa sobre ti. They don't understand the blessing. Ellos no comprenden la asignación que yo te he dado. They don't understand the Y assignment. como no la entienden, And since they don't understand, por eso hablan mal de ti. that's why they speak bad. Por eso murmuran de ti. That's why they murmur. Por eso dicen barbaridades de ti. That's why they speak bad. Pero yo no te he puesto But I haven't placed para you que los maldigas, to curse aunque them, ellos te maldigan. even though they curse. Si quieres que la bendición siga corriendo, If you want the blessing, bendice a tu enemigo. then bless Siéntalo a la mesa. Sit them at the Dale de comer. Y si menosprecia el pan, tú dices que bendecido eres, aunque te duela en el hueso, en la carne, le dice, eres bendecido, eres bendecida. Porque no voy a dañar lo que Dios plantó en la vida de esa persona. La cultura de esta iglesia no todo el mundo la puede entender. The culture of this church, nobody's going to understand it. No todo el mundo la puede entender. Not everyone's going to understand it. La cultura de esta casa, The culture of this house, Pastor Leo, Pastor Leo, no todo el mundo la va a entender. not everyone's going to understand it. Pero el que la gente la entienda, no la entienda, But for people not to understand it, eso no nos hace enemigos de ellos. that doesn't mean we're their enemies. El problema es que Dios The problem is that God tiene una multigracia has a multi-grace, y Él hace como quiere, and He does whatever He wants, donde quiere whatever He y wants, con quien Él quiere, with whoever He como a Él le wants, da la gana. and whatever He wants to do. ¿Usted me está entendiendo? You understanding what I'm saying? En otras palabras te estoy In diciendo, other words, I'm saying, exquisita presencia, exquisita presencia. vas a ser criticada. You're going to be criticized. La gente va a criticarte, va a hablar mal de ti. People is going to speak bad about you. Pero la asignación de esta The casa assignment of this church será impulsada. is going to be impulsed. Las críticas son obstáculos, The critics pero are a la misma obstacles. vez son But at the same escalones. time, there are stairs. Nos promocionan. They're promoting you. Que critiquen, Let them que criticize you. Let them hablen. talk. Pero eso no va a aguantar la asignación But it's not going to y la stop the cultura assignment de la casa. and the culture of the house. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Praise the Lord. Escucha. Listen. Por eso ya cuando a mí me critican en Facebook, That's whenever I get criticized on Facebook. cuando a mí me critican en Facebook, When I get criticized in Facebook, ¿usted sabe qué es lo que yo hago? you know what I do? Me quito la capa. Me quito la capa. I take my cape off. Me la quito porque si me quedo con I ella, take my cape off because if I keep it, entonces puedo aplicar la autoridad que tengo I'm going to apply the authority bajo that la I have bendición que me ha sido dada. under the blessing that it has Y given. aunque la persona que me critica no se da de cuenta, It doesn't matter if, even if yo the tiro person la that capa en el criticizes me altar. doesn't notice it. I put y the yo cape me in the voy de altar, rodillas and I go on my y knees yo le digo, bendito Dios, bendice a esas and I personas. say, bless these people, Porque esas personas, because those people, aunque no entienden mi llamado, they don't understand my aunque no calling, entienden mi they don't asignación, understand my Señor, assignment, también son tus hijos. but they're your children as Y yo well. los bendigo, And I Padre, bless them, Lord, porque son bendecidos Because they're desde antes de la blessed fundación del mundo. before the foundation of Y the cuando world. tu actitud es sana, And when cuando your tu attitude is actitud es healed, saludable, when you're Dios healed, hace, wow, pasaste el wow, examen, you te passed the voy a test. llevar a una nueva it's altura. gonna take you to new heights. Dígame, preséntame eso bíblicamente. Tell me, show me that in the Bible. Dímelo, Tell me, preséntamelo bíblicamente. show me that in the Bible. Jonatán Jonathan
hizo un pacto con David. He made a pact with David. Su padre Saúl lo perseguía. His father Saul was persecuting Lo que him. quería era acabar con él. He wanted to kill him. Pero lo que Dios bendice, But what God ningún blesses, hombre lo maldice. nobody can curse it. Escucha. Listen to this. Cuando David y Jonatán When David and Jonathan, mueren a espada de un joven, they died, el joven va corriendo whoever killed him runs. y va donde David And he goes to David. y le dice: acabamos con tus adversarios. And he said, we kill your enemies. Matamos a Saúl We killed y entre Saul ellos estaba Jonatán. and Jonathan. Y dice la palabra que David endecha And the word said that David, una poesía por ellos, he starts por el amor que le tenía a Jonatán. writing poems about Y them le dice a ese joven: because he loved por Jonathan. cuanto no tuviste temor And he said, because del you weren't ungido de afraid Dios, of the anointing of estos God, hombres que están aquí These men that are acabarán here contigo. are gonna Y kill le dice you. a los hombres: lléveselo. And he said, take him. Bendito sea el nombre de Jesús. Praise the ¿Qué Lord. te estoy diciendo? What am I telling you right now? No importa cuál adversario tú It tengas. doesn't matter the enemy that Y you no te have. estoy hablando del enemigo abajo. And I'm not talking about Te the estoy enemy hablando underground. de gente I'm telling you, I'm como talking to you tú y about como people yo. like you and I. Entiende esto. Understand this. La unción fue puesta. The por anointment Dios. was put by God. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl David had the opportunity to kill Saul, y le cortó parte del manto. but he just cut his clothes. Y si el espíritu no lo inquieta, And if the spirit doesn't, hubiera sido impulsado por sus amigos if the spirit doesn't guide him, he will be impulsed by a his hacer algo mal friends sobre la vida de Saúl. to do something bad over the life of Saul. Porque ellos le dijeron: lo tiene en tu mano ahora. Because they told him, you have it in your hands. Como decimos en Puerto Rico, métele caña, Like we said in Puerto Rico, métele caña. cóbrale la factura. Dios te lo ha puesto ahora en las manos. He has you right there. God Y puts, como que puts him in David your como hands. que se elevó And David y dijo: esta es mi David oportunidad. felt something and he said, this Y is my cuando agarra el opportunity. manto y lo corta, He takes his clothes and cuts it. el espíritu lo inquieta The spirit just y moves David him. brinca y es conmovido. And David jumps and Y se va para atrás y dice: líbreme Dios de tocar al he ungido. backs up and he said, I don't want to touch the anointing of God. Te quiero decir con esto: What I'm saying with this, puede ser que haya gente haciéndote mal, there might be people hurting you, deseándote mal, wishing you, pero bad. no son ellos. It's not them. Es lo que lo está gobernando a It's ellos. whatever is governing them. Es porque no han descubierto Because they don't know su yet asignación their todavía. assignment yet. Porque el que descubre su asignación Because whoever knows their sabe que ha assignment, sido puesto para bendecir they know they're being placed to y no bless para and maldecir. not to curse. Escucha. Listen, David fue estremecido. David was moved. Y más adelante, oye, que Dios sigue con la rema. Ya solté eso, me está saliendo otra cosa por acá. Más adelante, And at the end, David está en su casa, David is at his house, en su palacio, in the palace, caminando, walking, disfrutando de lo que Dios le había dado, enjoying whatever God gave him, pensando, just thinking. creando salmos. He's writing psalms. Y de momento And at the moment, aparece uno de esos de repente de Dios just out of nowhere, y le dice: hazle una pregunta por ahí. there was a question. Dile: hazle una pregunta a la gente que está contigo. And he said, ask something to the people that is with you. Y le dice: pregúntale And God said, ask them si ha quedado alguien de la casa de Saúl. if there's anyone from Saul's house. Hazle la pregunta si por ahí hay alguien de la casa de Saúl. Ask them if there's anybody that is from Saul's family. Imagino a David: I imagine David. ¿para qué tal pregunta? Like, why are you asking this? David le pregunta al público que tiene. David asked the people that was there with him, A sus servidores le dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? do you know if there's anyone from Saul's family? Y él le dice: hay uno por ahí. And they said, there's one somewhere over there. Hay uno por ahí todavía, There's one, pero es lisiado. but he's disabled. Es lisiado. He's disabled. Y David le dice: ¿dónde está? And David said, where is he? Búsquemelo. Look for him. Él le dice: es Mefibosé. He says, Mephibosheth.
Y van y le buscan a Mefibosé, And they go and look for him, al lisiado. the disabled. Y Dios rompe los esquemas And God breaks the molds. en la vida del reinado de David. In the life of the King David, Dios rompe el orden he breaks the order. en la vida del reinado de He David. breaks the order in his life. Y le dice, tráelo y siéntalo a la mesa. He said, bring him and sit him with me at the Y me lo table. vas a honrar. And we're going to honor him. Al enemigo The enemy que te persiguió, that was persecuting quiero him, que honres a su hijo. I want you to honor his Porque son. hubo un pacto entre ti y Jonatán. Because there was a pact between Y you hay que and Jonathan. restituir. And we have to Hay que restore. volver a reintegrar. We have to bring them back. Porque el daño que Saúl hizo, Because the damage that Saul did, o los daños que él hizo, or whatever that David did, este no puede sufrir las denteras. this man didn't have to pay for that. Y David coge a Mefibosé. And David calls him. Ahora usted tiene que entender lo que David estaba Now you have haciendo. to understand what he was doing. Esto le podía costar el reino. This is what it could have cost him his kingdom. Él estaba rompiendo los protocolos. He was breaking the protocols. Entonces David le dice, tráemelo So David said, bring him. y sienta a Mefibosé. And he sat him right there. Aquí te va la enseñanza. He's the teaching for today. Cuando Mefibosé lo mandan a llamar, When Mephibosheth was there, era lisiado y las piernas le temblaban. he was disabled and he was shaking. Porque Mefibosé sabía lo que había pasado Because he knew entre David y Jonatán. what happened between Jonathan and David before. Cuando llegan de David, When they got to David, él se baja y le hace reverencia. he goes and he bows before Y him. le dice, ¿qué tiene que ver el rey con este perro? And David said, I'm not ¿Tiene worth que ver el rey con este perro? I'm not worthy to be in before you. Mefibosé se veía como un perro. Mephibosheth didn't think he was worth it. He looked at himself as a dog. Pero David lo estaba mirando a través de los ojos But David was looking at him como through la the eyes. generación para restituir. Like the generation to restore. Y le dice And he tells him, a los que están allí, he tells everyone there, todo lo que se tomó de la casa de Saúl, everything we took from Saul's family, se lo devolverán y aún multiplicado. we're gonna give him and Y él multiply. estará comiendo en la mesa del rey. He's gonna eat at the table of Mientras the king viva. while I'm here. Mefibosé lo eras tú y lo era Mephibosheth yo. Was you and I. Estábamos lisiados, We were caminamos disabled. lisiados, We were pero walking estamos sentados a la mesa But we're por sitting la at the bendición. table with the blessing. Wow. Wow. Mi padre rompe los protocolos de la gente. My father breaks the protocols of the people. La bendición te hace proclamar Blessing make you el favor de proclaim Dios. the favor of the Lord. Termino con esto. I finish with this. No seamos Jacob, Let's not be Jacob, que buscó usurpar that he wanted to steal la bendición the blessing cuando ya el Señor lo había bendecido. when the Lord has blessed him before. Él había dicho, el mayor servirá al menor. He has said that all this is going to serve the youngest. Siempre va a llegar alguien There's always going to be someone. que te va a querer apresurar They're going to want to hurry you a la asignación. to the assignment. Tú vas a conocer cómo, cuándo y dónde You're going to know when, where, and how tiene que ser manifestada. it has to be manifested. La madre de Jacob The mother of Jacob, sabía que el mayor she knew that the iba a servir al menor oldest was going to serve the youngest. y se la ingenuó She still made a plan para que su padre bendijera so the father will bless primeramente first a Jacob. Jacob. Y Jacob se las ingenua And Jacob para crear una trampa made up a plan too y avanzar. so he can move forward. Cuando tú eres bendecido, When you're blessed, tú no tienes que hacer trampa. you don't need to cheat. Tu bendición te hace avanzar, Your blessing makes you move forward porque a eso fuiste llamado. because that's where you were called for. Entonces,
Dáselo fuerte, Cielo Valer. Entonces hace cosas que le cuestan. So we do things that are hard. Por eso hay veces que tú parece que tienes cosas y dices, wow, qué bendición. Y cuando eso lo que te causa es dolor. That's why sometimes we think we have blessings. Tengo but una they're actually bendición, hurting pero us. estoy trabajando overtime. You think it's a blessing, but you're working overtime. Llego cansado a casa, You get tired. se resta la oración, se resta el ayuno, You don't pray anymore. You don't fast anymore. se resta el escudriñar para buscar la bendición de Dios, conocer la bendición de Dios. You don't look for the blessing of God anymore. Y pensamos que estamos en bendición, And we think we're in the blessing. cuando la bendición de Dios enriquece y no añade tristezas con ellas. The blessing of the Lord enriches yourselves, and it doesn't hurt. Jacob tuvo tribulación Jacob had tribulations al usurpar un lugar que no le when pertenecía. he saw a place that didn't belong Tuvo to que him. trabajar 28 años casi He had to work 28 years almost. y ser engañado por Labán, And he was cheated by su tío. his uncle. Ser engañado. He was cheated. Sufrió, He suffered, pero llegó un momento que descubrió, but there was a moment Y dijo, wow, when he realized and he said, yo tengo wow, que devolver lo que no es mío. I have to give back whatever doesn't belong Y to hace un me. encuentro con su hermano And he arranged an encounter with his brother. y le dijo, yo hice lo que no tenía que hacer. And he said, I did whatever I didn't have to do. Y en aquel momento Dios le cambia su And nombre at that moment, God changes his name. y le da la identidad de su bendición. And he gives you the identity of his Y le blessing. dice, ya no vas a ser llamado Jacob. And he tells him, it's not going to be Tu Jacob, your name nombre anymore. será llamado Israel. Your name is going to be Israel. ¿Por qué le dice Israel? Why he calls him Israel? Ustedes han oído que dicen porque Jacob luchó con el ángel. You have heard that because Jacob fought the angel. Le dicen, el Señor le llama a Israel The Lord calls him Israel porque ahora Dios iba a luchar con él. because God was going to fight with him now. Anteriormente Jacob luchaba solo Before, Jacob was fighting by himself. y alcanzaba cosas, And he reached things. pero ahora But now, la bendición él la descubrió the blessing, he discovered it. y él sabe que él no tiene que luchar para alcanzar la He bendición, knows that he doesn't have to fight anymore. porque el Dios que está con él Because the God that is with him lucha por él. fights for him. Se pueden poner de pie. You may stand up. Génesis capítulo 8 versículo 10 Genesis 8 verse 10 nos registra esta historia tells us about a story. donde Dios le promete a Jacob que él heredaría la tierra God promises y Jacob que that he tendría was muchos hijos. going to have the earth and have many children. La bendición que reposa en tu vida, The blessing that is in your quiero life, dejarte claro hoy, I want to make it clear. nada la va a estorbar. Nothing is going to stop it. Procura hablar conforme a ella. Try to speak. Procura informarte de ella. Try to get informed about the Si, blessing. si fuiste llamado a pastor, If you were called to be a pastor, deberías tener un pastor you should have a pastor que tenga más experiencia que tú. that has more experience than you. Yo busco gente que han tenido unas experiencias I look for people that mucho más altas que las que yo he have had tenido, more experience than I have. donde yo me sienta niño Whatever I feel like a kid, y pueda aprender de los and maestros, I can learn from them. porque eso es lo que me eleva, Because that's what puts me up. eso es lo que me reta That's what challenges a me crecer. to grow. Si eres un adorador, If you're a worshiper, se supone que tú te vayas identificando you're supposed to identify con yourself personas que cargan con ese talento with people that have the same talent para as que you, pueda ser expuesto so you can be exposed. o expuesta You can be a los exposed escenarios que Dios tiene preparados. to the scenarios that He has Si for eres you. un servidor, If you're a server, deberías buscar información you should look for information de cómo desarrollar tu asignación de Ajá. servir mejor. on how to develop your assignment of serving better.
Si tu pasión es ser abogado, If your passion is to be a lawyer, ser maestra, being a teacher, no hay que ser pastor o ministro para you don't have to be a pastor or a ser minister usado por Dios. to be used by God. Si tu pasión es ser el mejor futbolista, If you want to be the best soccer player, rodéate de buenos futbolistas. then you have to surround yourself with good players. Visitan donde están. Go and visit them. Haz preguntas. Ask them. Para que tu bendición se desarrolle, For your blessing to be developed, tú tienes que escudriñar. you have to know, you have to study. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, When Jesus said to the disciples, study the scriptures, le está diciendo, escudriñelan he's telling them, porque ellas van a descubrir study them because they're gonna para discover qué están puestos aquí. why are you here. El hijo mío My son, empezó a jugar fútbol. he started playing soccer. Me dijo, Daddy, I want to play football. Oh, football. He was playing football. I like it. Me gusta. Yo estoy pensando acá, este va a ser un pastor. I was thinking this is going to be a pastor. Y él me sale que quiere jugar fútbol. And he tells me that he wants to play football. Y yo orándole al Señor que sea pastor. And I was praying, Father, let him be a pastor. Y de momento me viene y me entra que quiere jugar fútbol. And at the moment he said, I want to play football. Yo le puedo decir, pero no es que yo estoy orando para que seas pastor. I can tell him, I'm praying for you to be a pastor. Yeah, Daddy, but I like football. Papi, pero a mí me gusta el fútbol. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, si él quiere fútbol, vamos a apoyarlo. So I told my wife, if he wants football, let's support him. Entonces sacamos los tickets para el primer juego. So we took the tickets for Él the viene first con su game. uniforme emocionado. He's with his uniform. Daddy, look my Excited. uniform. Daddy, look my uniform. Papi, mira mi uniforme. Porque él viene donde su padre. Why he comes to his Porque él father? pedra que su padre lo motive. Because he expect me to Que support su him, padre lo apoye to encourage en him algo que él está in apasionado. something that he's passionate for. Y yo le digo, beautiful uniform. And I tell him, qué hermoso uniforme. Me gusta el uniforme. I like your uniform. Cuando vamos al primer juego, Pastor Leo, We went to the first game, Pastor. llegamos al primer juego. We went to the first game. Estoy yo así en la... Digamos, ahí están ellos en el campo y yo estoy aquí cerquita. I Pues was me fui there, cerquita, me le brinqué a gente por really encima. close to him. I was really close to him. Y cuando veo a mi hijo, And when I see my kid, está en la línea de las personas, de los jóvenes que van a poner. he's in the light of the starter Y line. yo desesperado, ¿cuándo lo van a poner? And I'm desperate, like when Allá he's están gonna jugando los go. buenos. Everyone's Y playing yo over acá there. desesperado y veo allá que están cogiendo cantazos aquellos. And I want to see him over there. Y que caen al piso. And everyone's Y falling. de momento llaman al hijo mío. And at the moment he's Y mi cold. hijo se pone el casco. And he puts his Y helmet va on. corriendo a la línea. And he's running to the line. Porque él es de los defensores. Because he's a defense. Right? Entonces cuando llega a la línea, So when he goes to the line, que el del lado le dice, allá te toca. next to him, the El one hijo said, mío you va go over allá. there. And he moves. Y cuando se para frente a aquel And animal, when he stands before that big man, yo lo miro y miro a mi esposa y le digo, mami, I see my kid and I see my wife. Vamos I'm a like, orar. Mommy, let's pray. porque lo que le pusieron fue una muralla delante. Because they put a wall Aquello before him. era como de 300 y pico de libras. That kid was 300 pounds. El hijo mío es sólido, My kid is big, pero a mí se me fue la fe. but I lost my faith. Y yo decía, Dios santo, And I said, God, Padre, cúbremelo con tu sangre. cover him with your blood. Y yo acá orando entre el And I pensamiento. was praying. Y cuando saca y tira la bola, o sea que tiran la bola y, se And la when they tiran, threw the ball, y que aquel tiene que correr a la defensa. And he has to go to defend. Yo miro a mi hijo y aquel I see my kid. que lo agaja así y lo abraza. And the guy hugs him. Y yo dije, bendito Dios Padre, por favor. Say, Lord, please. De momento yo veo al hijo mío At the moment I see my que kid, coge aquel tanque that he gets that y big le hace man, así, lo and he tira para flips atrás him arriba. over. Ay, yo dije, ese es mi hijo. And I said, that was Ese my es mi kid. hijo. That's my Ese kid. es mi hijo. That's my kid. Yo brincaba como un nene I chiquito. was jumping like a kid. Así hace papá. That's what Cuando tú descubres tu bendición That's what a father y does. sales a fuerza y dices, ¿sabe qué? When you Yo no discover me your voy a blessing, amedrentar. and you say, Él "I'm not dice, gonna- ese es I'm not mi gonna hijo. quit." Esa es mi he said, that's hija. my kid. That's my kid. That's my Que vas a daughter. tener gigante. Sí lo vas a tener. Que van a parecer más grandes que tú. Sí lo van a You're gonna parecer have más giants, grandes que yes. tú. Pero te tienes que poner en la posición de David. But you have to David have in dijo, tú David's vienes position. conmigo o vienes contra mí con espada y jabalina. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Esta es mi asignación. This is my Este es assignment. el momento. This is the moment.
David descubrió su David asignación discovered his assignment en medio de la in adversidad. the middle of the adversity. Y lo bueno de cuando tú descubres tu And the asignación good thing about that is es que eres recompensado y that you recompensada. get rewarded. David le preguntó, ¿y qué le están dando al que le tumbe la David cabeza? asks, what are they giving to the one who defeats the giant? ¿Qué le están dando al que le tumbe la cabeza a este? Who they're giving to the one Cuando who le defeats dijeron, him? le vas a exener de todos los tases When they y said, te vas a casar con "You're la gonna be hija tax del exempt and rey. you're gonna marry to the David king- dijo, para esto king's me daughter." asignaron a mí. David said, "This is my Para rey assignment. me asignaron a mí. This is my El assignment. reinado está sobre mí. The kingdom Yo me is voy a over me. meter en la casa del rey. I'm gonna go in the king's Esta es mi house. asignación. This is my assignment." ¡Woo! Dile al que está a tu lado, tu Tell bendición the one next to you, your te blessing multiplica. is gonna multiply. ¡Woo! A algo le vas a tener que tumbar la cabeza. You're gonna have to cut the head of something. A algo vas a tener que You're gonna have to tumbarle la cabeza. cut the head of something. Pero cuando descubras tu asignación, But whenever you discover your ya assignment, tú no vas a depender you're not gonna depend de las oraciones del pastor. of the prayers of the pastor. Ya tú no vas a venir, Pastora Fanny. You're not gonna come anymore, Lo que Pastor está pasando en mi casa, Pastora Fanny. Usted va a happening in venir my como house. guerrera y You're gonna como come as a guerrero. warrior. Y va a venir al altar. You're gonna come Y to the usted va a altar. decir en el nombre poderoso You're de gonna say in the name Jesús. of Y en Jesus. vez de traer problemas And al instead of pastor bringing Leo, problems to usted va a pastor, traer soluciones. you're gonna bring Ay, solutions ay, to ay, his ay, problems. ay, ay, ay. Porque tú eres bendición de esta Because you're a casa. blessing of this house. Entonces, ellos van a poder descansar Then they're gonna be able to rest. y van a traer palabras frescas They're gonna bring fresh word, que constantemente añadas. constantly adding to your blessing. Qué bueno cuando la iglesia madura. How good is it when the church Qué matures? bueno cuando la iglesia madura, Pastor Leo. How good is it when the Qué bueno church cuando la matures? iglesia viene donde ti y te dice, pastor, yo soy bendición, quiero bendecirlo, How good quiero whenever the church bendecirla. comes and said, Vámonos, "Pastor, vámonos, I want vamos a to sacar bless unos you. Let's pasajes, go." se van para, qué sé yo, van para París, vamos a mandarlos para París. So they go to Paris. Y que usted puede descansar en París con And su pastor amada, can rest unas in buenas Paris. vacaciones, porque sabe que tiene una iglesia madura. Because you know you my have a God, mature que han church. entendido en la bendición que están plantados. And they have understood Y the cuando blessing usted they're llega on. de París y usted ve la casa en abundancia, tú And when dices, they come wow, back, Señor. They see the house blessed. Ia. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Jesús dijo, Jesus said cuando iba subiendo, when he was going up, dice, y los bendijo and he blessed them para la asignación que le había dado. for the assignment that he has given them. Predicar el evangelio en toda nación, Preach the gospel in en all todo nations, lugar, in all place, en toda ciudad, in every city, y los bendijo. and he blessed them. Mira la escritura. Jesús no se fue al cielo Jesus didn't go to heaven sin antes bendecirlo. without blessing them first. Quiero hacer una oración por ustedes. I want to pray for Ahí you donde están. right there where you are. Y quiero que se agarren de las manos. I want A you la to distancia, hold ¿se hands. pueden agarrar de las manos aquí? ¿Sí o no? Sí, ok. Ahí donde está. Usen el sanitizer después si quieren. Al usted agarrar la mano de alguien, When you hold somebody's hand, es como si usted estuviera haciendo una transfusión. it's like you're doing a transfusion, Una transfusión a transfusion de una palabra of a word y de una declaración and a declaration en la vida de esa persona. in the life of that person. Cuando la palabra dice orar los unos por los otros, When the word says pray for one another, esto tiene un propósito. this has a purpose. Es recordarnos It's to remind us lo que somos en Cristo. what we are in Christ. Y yo te quiero recordar hoy And I want to remind you que tú eres real sacerdocio, that you are a high priest, linaje
escogido You're por chosen Dios lineage by God para mostrar las grandezas to show the big y las things maravillas and the wonder del Creador. of the Creator. Padre, yo bendigo tu iglesia Father, I bless this church porque ya es bendecida. because they're already blessed. Yo bendigo a tus hijas y a tus I bless hijos you, son and daughters, porque ya son bendecidos. because they're blessed. Padre, te pido Father, I ask you que la bendición que reposa sobre la asignación de cada uno de that ellos the blessing that is in their assignment sea multiplicada al norte, al sur, to be al este y al multiplied oeste. to the north, east, and west. En el nombre poderoso de In Jesús, the name Señor, of Jesus, te damos we gracias give you thanks por lo que tu Espíritu está for haciendo what your Spirit is doing en los corazones de cada uno in de the hearts of nosotros. every one of us. Si hay algún quebrantado de salud, If there's anyone broken Padre, in their health, declaramos la we bendición declare the de blessing que tú eres el sanador por that excelencia you are the healer, y que ninguna enfermedad, Señor, not sickness, gobierna lo que tú has will bendecido. govern what you have blessed. Declaramos sanidad. We declare healing. Declaramos en el nombre We poderoso de declare Jesús in the name of Jesus que ninguna alma forjada that no weapon prosperará contra tus will ungidos y contra tus ungidas. against your anointing. En el nombre de in Jesús, the name Señor. of Jesus. Amén. Amen. Amén. Y la iglesia dice...